Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, me encamino yo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Agradezcamos al Señor que nos concede congregarnos en su presencia para celebrar estos sagrados misterios. En la fe de nuestra Iglesia celebramos en este día la solemnidad de la Santísima Trinidad, que también la conocemos y la invocamos como la divina providencia. Y fíjense ustedes que la providencia, cuando viene de Dios, es divina, porque Dios como Padre cuida de sus hijos, y el Hijo actúa en obediencia a la voluntad del Padre. Y el amor que experimentan muchas personas en su trato cotidiano, esa tercera persona divina que es el Espíritu Santo. Y entonces, fíjense ustedes, a nuestra generación nos ha tocado vivir en esta presencia de la tercera persona divina, el Espíritu Santo. Dice la oración colecta y le pedimos al Señor que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad. Adoremos la unidad de su majestad omnipotente, pues nosotros sabemos que nuestro Dios es uno y trino. Y entonces, este Dios uno y trino, te rendimos adoración. Estamos constantemente en la búsqueda, en una obediencia santa a su voluntad, que nos cuesta trabajo. Claro que nos cuesta trabajo vivir como Dios manda, pero no por eso hay que desistir. Al contrario, hay que pedirle a Dios nos conceda su sabiduría, porque aquel que tiene, que participa, que posee la sabiduría de Dios, dicen, ese es un hombre grato a los ojos de Dios y grato a los ojos de sus hermanos, de sus vecinos, de sus compañeros, de sus amigos. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. Dice el libro de los Proverbios: antes de que existiera la tierra, la sabiduría ya había sido engendrada. Y por eso, fíjense ustedes, hace 8 días celebrábamos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y poníamos como un don de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Cuánto hay que pedirle a Dios poseer esa sabiduría para saber dar un consejo sabio, prudente y parcial? Para que en la sabiduría de Dios sepamos decirle al papá: gracias por ser mi papá.
Pero es que mi papá tiene muchos defectos. No hay ningún papá en la tierra que no tenga defectos, porque tampoco hay ningún hijo en la tierra que no tenga defectos. Pero en la diversidad Dios ha querido dar a ese matrimonio, en el varón, el don de la paternidad. Y entonces los hijos son un don de Dios. Y hasta que no engendramos un hijo, hasta que no tenemos familia, pues no conocemos ese misterio. Sí conocemos de la piedad, de la compasión y cosas de estas, y podemos adoptar. Pero fíjense ustedes que los hijos de sangre, esos que Dios da, desarrollan una afinidad especial en la persona, y papá comienza a experimentar lo que es la paternidad. En el principio la disfruta y la vive y se admira de grandes cosas, porque Dios no deja de admirarse de cada uno de nosotros, a pesar de que humanamente ya estamos grandotes. Dios siempre nos ama, nos trata como a sus hijos, cuida de nosotros, nos da el alimento, el sustento diario, y ahí vamos caminando. Fíjense ustedes, tener la sabiduría de Dios es reconocer que no estamos solos, que Dios nos acompaña donde quiera que vayamos, y que Dios es nuestro Padre, y que el papá que nos ha dado en la tierra es un don de Dios. Solamente Dios sabe a quién le concede el don de la paternidad, para que creciendo ese afecto, ese vínculo especial entre papá e hijo, busquen ambos el bien, busquen ambos la verdad, la justicia, y se eduquen mutuamente. Con esa gracia, con ese amor con que Dios nos tiene, pues te damos gracias por el don de la paternidad. Pedimos derrame grandes bendiciones sobre los papás. Y que en la vida de familia, que hay sufrimiento en la persona, es cierto. El hecho de tener los dones, la sabiduría y la gracia de Dios, no implica que el sufrimiento va a desaparecer de nuestra vida. Pero el sufrimiento también cumple una función especial en nosotros. Escuchábamos en el texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y fijémonos en esto. Dice: sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, y ese es un don de Dios, porque a veces llega el sufrimiento y lo primero que hacemos es rechazarlo. No queremos sufrir, no queremos la enfermedad, no queremos el dolor, no queremos llanto, no queremos nada de eso. Sin embargo, no nos damos cuenta que sí lo hay, porque sí lo hay. Hay hermanos nuestros que el sufrimiento, fíjense ustedes, les ha hecho desarrollar una paciencia tremenda. E incluso a veces dicen: miren, el sufrimiento y la enfermedad llegan de repente, y para que se vayan hay que tener mucha paciencia. Y los médicos dicen: mire, aprenda a conocer la enfermedad, acéptela y tenga paciencia, porque cuando usted reniega, no quiere esto, no quiere lo otro, la enfermedad avanza, le da impaciencia, intolerancia, le da muchas cosas, y apenas se acerca la hija para decirle: mamá, esto te va a ayudar para que ya no estés sufriendo, mira, la medicina está muy sabrosa, tienes que tomártela. Y le dicen: pues está sabrosa, tómatela tú. No, el sufrimiento no se nos olvide. El sufrimiento engendra la paciencia. Y una persona con este don de Dios, con la paciencia, dice, engendra la virtud sólida.
que en el sufrimiento y el dolor saben dar consuelo a los demás. Pero mira cómo estás sufriendo y estas cosas, no te preocupes, no te preocupes. Dios me ha dado la paciencia y la caridad para vivir este sufrimiento, este dolor. Yo se lo ofrezco a Él. Esta es una persona, dice el texto, de una virtud sólida. Y la virtud sólida, fíjense ustedes, dice el texto, se engendra en la esperanza. La virtud sólida engendra la esperanza. Y el lema de nuestro año jubilar, la esperanza no defrauda. Y entonces, fíjense ustedes, vamos conjuntando, cuando hay que tener la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios nos hace que en el sufrimiento tengamos paciencia y que en la paciencia tengamos una virtud sólida. Y en la virtud sólida, fíjense ustedes, la esperanza, y la esperanza no defrauda. Y no defrauda, dice, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y volvemos pues a la presencia. En el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. En el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Hay que vivir esa experiencia del encuentro con Dios en el Espíritu Santo para darnos cuenta de que todo cuanto Dios permite es para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y nuestra santificación. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San Juan Pablo II que intercedan por nosotros, que nos ayuden a conocer los misterios de nuestro Señor Jesucristo y que juntos logremos de veras admirarnos cada día y poder decir, como decía el salmista, qué admirable, Señor, es tu poder. Cuánto amor tienes por nosotros. Y que la divina providencia nos asista en cada instante y momento, para que nunca nos falte fe, casa, destino y sustento. Digamos juntos que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.